Este privilegio de estar aquí delante de ustedes. Quiero hablar un tema para todos. Voy a hablar sobre la madurez espiritual. Sí, la madurez espiritual. Y quiero primero con un ejemplo referirme a esto de la madurez. Todos conocemos los cultivos, pero hay unos que conocen más que otros sobre cultivos. Y quisiera ver si alguno sabe cuánto se demora la caña en poderla cosechar. ¿Cuánto tiempo? Desde que la siembran hasta que ya la pueden cosechar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? ¿4 meses? Más fuerte porque no escucho. ¿24 meses? 24, 18 meses. ¿2? Bueno, vea, eso depende también del clima, ¿cierto? Si hay mucho verano se demorará más, ¿sí? Vea pues, algo que yo no sabía, ¿sí? 2 años, o año y medio, o menos. Asimismo, cada cultivo, el café tiene también una demora, lo que más se cultiva aquí en Colombia, los bananos, el plátano tiene también otro tiempo. Lo que más corto se cosecha es el maíz, me han dicho, ¿sí? Como que el maíz se demora menos. Pero asimismo es que el fruto que recibe el que cosecha, ¿cierto? O la bendición o la economía crece según lo que cultiva. Hoy vamos a hablar sobre madurez espiritual, ¿sí? Y hablo con una iglesia que no lleva 1 año, ¿cierto? Llevamos más de 1 año en este lugar, muchos llevan más de 1 década. Y entonces de este tema quiero tratar en esta mañana, pero para que entendamos un poquito mejor sobre el tema, vamos a la palabra del Señor. Yo le invito a que abra la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Pedro 2:2 dice de la siguiente manera: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y en Primera de Corintios 13:11, vamos a tomar estos 2 versículos de referencia para este tema. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Amén. Me gusta la versión del lenguaje actual, se las voy a leer, preste atención. Dice: alguna vez fui niño, y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran las de un niño. Pero ahora soy una persona adulta, y todo eso lo he dejado atrás. Amén. Me acompañan en una oración, por favor. Amado Dios, te damos gracias nuevamente por tu fidelidad y misericordia, Señor, porque nos permites venir a tu casa, gozarnos en tu presencia. Gracias porque lo que enseñas edifica nuestras vidas, Señor. Gracias por la iglesia, por cada hermano fiel que viene a este lugar, Señor, porque vienen con corazones dispuestos para ti. Declaro tu presencia en medio de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí hay 2 personajes. Está el apóstol Pedro, que hablaba a la iglesia que fue esparcida por el tiempo de la persecución a diferentes territorios, y les daba esta exhortación: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Usted cuando llega a la iglesia, ¿qué es lo primero que recibe? La leche espiritual. Se le habla del amor de Dios, del plan de salvación, de la nueva vida en Cristo, de qué es la Trinidad, qué es el bautismo. Todos esos temas usted los aprende cuando llega a los pies del Señor. Amén, para ser afirmado en su fe. Y en este episodio el apóstol Pedro estaba hablando a la iglesia que estaba apenas en los primeros años. Llegamos a otro personaje de la Biblia. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto, en el 1 Corintios 13:11, vuelvo y lo leo, dice: alguna vez fui niño,
Y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran las de un niño. Pero ahora soy una persona adulta. Todo eso lo he dejado atrás, ¿sí? Asimismo, como uno se refleja en un niño, uno ve la inocencia, un niño cómo se comporta. Un niño en la calle puede hacernos pasar vergüenza, ¿sí? Porque es caprichoso, porque quiere que le compren algo y puede hacer berrinche en la calle. Es un niño, pero ¿usted cómo vería a una persona adulta en esa situación? Haciendo berrinche en la calle, haciendo pataletas, se vería como loco, como raro, ¿cierto? Asimismo, nosotros en el Evangelio tenemos que mirar nuestro comportamiento. Les cuento un episodio de mi infancia que ahora me recuerdo y me hace reír porque cuando yo era niña, una vez mi papá me mandó a comprar unas arepas, pero él me pasó un billete para comprar las benditas arepas. Yo no quería el billete, yo quería era unas monedas, porque los niños piensan que entre más, tiene más plata. O sea, si son muchas monedas, hacen más que el billete. Así fui yo en ese momento, me enojé, rompí el billete y lo tiré al piso. Ustedes saben que me gané mi pela, pero esas son las acciones de un niño que todavía no razona. Amén. Pero Dios quiere que la iglesia entre a otro nivel, de llegar a una madurez espiritual. Así como preguntaba al principio, el que cosecha espera, el que siembra espera cosechar algún día, porque el que siembra no porque no tiene más que hacer, sino porque espera un fruto. Amén. Asimismo, Dios ha sembrado la semilla de su palabra, ¿dónde? En nuestro corazón. Sí, recuerden la parábola del sembrador. Yo sé que usted es buena tierra, su corazón no es tierra endurecida, sino que usted es buena tierra, tierra fértil, donde la palabra de Dios cayó y está germinando. Y el Señor, cada día que usted viene a la iglesia, el Señor está abonando esa matica, para que usted crezca en el Señor, llegue a ser un árbol frondoso. ¿Y qué pasa con un árbol frondoso? ¿Qué más da? Da frutos. Amén. A eso estamos llamados nosotros los hijos de Dios. ¿Sí? Ahora, yo quiero que usted comprenda cuáles son las situaciones que vive una persona que le falta madurez espiritual. Yo me meto también allí, en este asunto, porque llevo 20 y tantos años en el Evangelio, pero todo el tiempo no fui como tan centrada. Al principio yo también tenía mis berrinches con Dios, pero vamos a entender esta parte. Por si de pronto en algo usted se identifica, le pide al Señor que le ayude en esa área. Amén, para que usted pueda crecer, que usted vea en usted de verdad un avance, porque cada vez que usted viene a la congregación, no es para que su vida siga siendo la misma. Amén. Usted viene a la iglesia es porque quiere mejorar, porque quiere cambiar, porque quiere ser bendecido de manera espiritual, familiar, económica. Amén. Entonces, por eso es necesario que entendamos o identifiquemos qué situaciones hay en la vida de un cristiano que no le dejan madurar en la fe. La primera que encontré fue el sentimentalismo, ¿sí? El ser muy sentimental. Eso va relacionado con el emocionalismo, ¿sí? El ser muy sentimental, eso puede afectar nuestro crecimiento espiritual, porque usted sabe que el ser humano es muy voluble en sus emociones y sentimientos. Hoy se levanta de buen genio, mañana no. Hoy porque salió el sol, nos animamos y venimos a la iglesia, pero si hubiera amanecido lloviendo fuerte, hasta el ánimo se le baja a muchos, ¿sí? A muchos les pasa que según el clima, así mismo están de ánimo. La lluvia los deprime. ¿Usted qué opina de eso? Entonces el sentimentalismo puede afectar tu madurez espiritual, tu crecimiento en el Señor.
el que usted se sienta mal porque pasó por el lado de alguien de la iglesia y esa persona no te vio y te sentiste mal. Es algo que ya conocemos, pero toca volverlo a recordar porque sigue pasando en medio de la congregación, para que evitemos que eso afecte nuestro crecimiento espiritual. Y yo quiero que vayamos a la Biblia, porque esto no solamente le pasa a usted y me pasa a mí, le pasaban a grandes siervos de Dios que están en la palabra. Y quiero que vaya al libro de Samuel. En primer libro de Samuel vamos a encontrar que al principio Samuel era sentimentalista. En el capítulo 16, primera de Samuel 16, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ahí vemos a Samuel en una situación de que se había amargado, se había entristecido por causa de que el que él había ungido ya había sido desechado por Dios, ¿sí? No sé qué expectativas tendría Samuel con Saúl cuando lo ungió y lo vio, pues en apariencia tenía el porte de un rey, pero fue desechado por Dios porque Dios conoce el corazón, y el corazón de Saúl era altivo y era rebelde, y así no le servía a Dios. Samuel no conocía esa parte, y el Señor le dijo: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? ¿Hasta cuándo? ¿A usted nunca se le ha acercado a alguien y le ha dicho esto mismo? ¿Hasta cuándo va a estar allí acostada, deprimida? ¿Hasta cuándo va a estar ahí tirada en el piso? ¿Hasta cuándo va a estar en esa situación? Esas mismas palabras se las dijo Dios a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás por esa pérdida? Todos hemos sufrido pérdidas. Yo sé que ustedes han sufrido una pérdida, de pronto un familiar, de pronto un empleo, que usted estaba feliz en ese lugar de trabajo, estaba feliz cuando la pandemia llegó y lo despidieron, ¿sí? Hemos sufrido pérdidas, pero el Señor nos dice: ¿hasta cuándo vamos a estar en esa condición? Debemos nosotros, así como Él le dio la orden a Samuel: levántate que te voy a comisionar a algo muy importante. El Señor también quiere que nosotros nos sacudamos y ya dejemos de llorar. Ya no podemos retroceder el tiempo. Si fue que la embarramos, si fue que fallamos en el pasado, el Señor no se acuerda de nuestro pecado. Si usted le pide perdón a Dios por su falta, no vuelva a traer a memoria esa caída, no vuelva a traer a memoria esa situación, que si te abandonó tu esposo o tu esposa, no vuelva a traer a memoria eso. Levántese, sacuda el polvo y avance. Amén. Entonces miramos que en la palabra de Dios también hay personajes que uno dice: yo quiero ser como Samuel, porque Samuel oía la voz de Dios, la voz audible. Uno quisiera ser como Samuel, ¿cierto? Tan íntegro, pero él también tenía su falencia. Al principio fue muy sentimental, se afligió por su pérdida. Eso te puede estar pasando a ti, y puede que eso esté produciendo en tu vida espiritual un estancamiento. Y nosotros no estamos para estar estancados, amén. ¿Tú te imaginas una planta que por mucho tiempo esté allí sembrada y no dé fruto o no crezca? ¿Qué pasa con esa planta? Está desperdiciando el terreno. Se arranca esa planta más bien para no desperdiciar ese terreno y se siembra otra planta, ¿sí? Así puede pasar con nuestra vida. Así que si usted se identifica con esta situación, Dios le está hablando en esta mañana, ¿amén? Otra situación que también puede afectarnos para nuestra madurez y crecimiento espiritual es cuando tomamos todas las cosas a manera personal. Somos muy susceptibles, ¿sí? No nos gusta que nos hablen duro. Es cierto que uno quiere que le hablen amablemente, eso está bien,
y aquí en la iglesia no les maltratamos. ¿O usted se siente maltratado en la iglesia? Si en algún momento se siente maltratado, me dice para yo pedirle perdón por eso, ¿sí? Y de antemano les pido perdón si en algún momento les he maltratado, o el pastor o algunos de los líderes. Amén. Pero a veces tomamos las cosas de manera personal y nos ha pasado también como iglesia. Una vez mi esposo estaba predicando y con el fervor de decirle a la gente, concéntrese, mucho cuidado con estar conversando. En ese preciso momento una persona estaba hablando con su compañero. Y usted puede creer que por eso esa persona se cargó y no volvió a la iglesia. Y no solo esa persona, sino que toda su familia no volvió a la iglesia por esa situación. Y usted sabe que si Dios pone una palabra en nuestro corazón, es porque Él quiere conectarse con la iglesia. Amén. Dios quiere bendecir a la iglesia. Dios siempre está dispuesto para responder a tus oraciones. Si tú has venido a este lugar, yo sé que es con el propósito de que Dios te llene, o de que Dios te consuele, de que Dios te dé una respuesta. Pero a veces Dios está allí y nosotros en el momento que vamos a recibir la bendición nos desenfocamos. Y a veces tomamos las cosas de manera personal, ¿sí? Que el pastor me está echando a mí las cosas no son así, porque es la membresía en general a la que Dios quiere hablarle, amén. Eso también puede estorbar a nuestra madurez espiritual, ¿sí? Me acuerdo que mi pastor era a veces duro conmigo. Yo sé que les he contado esa situación, pero para los que no la han oído, una vez él me dijo, necesito que me ayude tocando la batería. Yo no era de la alabanza, ¿sí? Y entonces yo le dije al pastor, no, yo no me siento capaz. Y él me miró y me dijo, nunca más le vuelvo a decir nada, nunca más le vuelvo a pedir nada a usted. Y se fue enojado conmigo. Y pues me sentí mal, pero por eso no dejé de venir a la iglesia, ¿sí? Yo seguí fiel al Señor. Y mire, ahora yo quisiera que alguien me reemplazara, pero el Señor dice que el que no le gusta un plato se le dan 2 tazas, ¿sí? Así me está tocando a mí en ese tiempo. Para mí es un privilegio, pero pues me pongo a pensar en esas situaciones de que si yo hubiera sido muy susceptible en ese momento, pues me hubiera tirado a mi vida cristiana por esa confrontación que tuve con mi pastor, que lo bendigo en el nombre de Jesús, porque nos ayudó mucho a mi esposo y a mí antes de ser pastores. Como pareja nos ayudó mucho, porque los primeros años de matrimonio fueron difíciles, estuvimos a punto de separarnos, pero Dios fue fiel, nos ayudó y usó a ese pastor, ¿sí? Lo bendigo. Y aquí estamos. Esas son muestras de ser maduro en la fe. En Hebreos 12 hay un capítulo muy clave que dice, puesto los ojos, ¿dónde? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Cada vez que usted tenga una situación así, ponga sus ojos en el Señor. Amén. ¿Quién murió en la cruz por usted? Dele gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Quién murió en la cruz? ¿El pastor o Jesús? El Señor Jesucristo. ¿Quién murió en la cruz? ¿Aquel hermanito, aquella hermanita, aquella persona o Jesús? Entonces, si usted o si alguna persona llega a usted y le dice, no volví a la iglesia por Julanito, entonces nunca entró a la iglesia por Cristo, sino por los demás, ¿sí? Mucho cuidado con eso, iglesia. Yo sé que estoy hablando con una iglesia que no es bebé espiritual, como la que hablaba Pedro, que leche espiritual, ya a ustedes no se les da lechita espiritual, ya se les da alimento sólido, y eso que aquí entre nosotros hay recién nacidos, que llevan menos de un mes en el evangelio, ¿sí? Y qué bendición que estén aquí, y me quedo asombrada de que están enamorados de Dios, apenas están aprendiendo el camino de Dios, pero aquí están fieles con nosotros, ¿sí? Entonces, miremos, ya hemos visto dos situaciones que afectan al cristiano para crecer. La primera, ¿cuál es?
el sentimentalismo. Y la segunda, el tomar todo de manera personal, ¿sí? Aquí el ejemplo que veo en la palabra de Dios lo tomo del apóstol Pedro cuando era todavía discípulo, ahí aprendiendo de Jesús. En una ocasión el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que iba a ser crucificado. Y como Pedro quería que él se sintiera bien, le dijo, no, que nunca te acontezca esto, maestro. Y el Señor Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Qué palabras tan fuertes, ¿cierto? Le dijo, apártate de mí, Satanás. El Señor Jesucristo era fuerte con sus discípulos, pero Pedro tampoco se fijó en esto. Él antes le decía al Señor, ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Mire la humildad con que hablaba Pedro. Él no se ensoberbecía ni se enojaba con su maestro, sino que él bajaba la cabeza. Amén. Otra situación es que nos enojamos con Dios cuando las cosas no salen bien. ¿Sí? Que usted le pide a Dios algo y no, resulta de que no se le dan las cosas. Dios sí responde. Todas las oraciones Dios las responde. No siempre las responde de manera afirmativa. ¿Sí? Él también responde no. Y si Él dice que no, ¿quién le puede llevar la contraria a Dios? Ninguno. El silencio de Dios también es una respuesta, porque es para que nosotros permanezcamos en la fe y sigamos orando, sigamos perseverando, porque Dios nunca tarda en responder. Amén. En Isaías 45:9 dice la palabra de Dios, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Mire, dice una exclamación, ay de aquel que pleitea con su hacedor. Y en Romanos 9:20 dice la palabra de Dios, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? O sea, ¿quién puede pleitear con Dios? ¿Quién puede discutir con Dios si Dios es soberano? ¿Sí? Muchos cuestionan el obrar de Dios, que porque hay catástrofes, que porque vino esta pandemia, que porque fallece un familiar y ese familiar era muy buena persona, y cuestionamos a Dios. Yo en esas cosas no me meto, yo más bien bajo cabeza y le doy gloria al Señor, porque Él es soberano. Y como dice la palabra aquí, ¿acaso el barro puede decirle a su formador, no me hagas así, no me trates así, esa no es la manera que me gusta? El Señor puede hacer con nosotros lo que Él quiera, porque somos hijos suyos, somos creación de sus manos. Amén. No podemos pleitear con Dios la manera en que Él nos está formando. A unos los trilla más fuerte, a otros más suave porque son más dóciles, ¿sí? Pero el Señor quiere salvarnos a todos. Amén. Hay muchas personas que han sufrido una enfermedad muy difícil y eso ha sido un trato para ellos, pero lo que Dios ha querido es salvarlos, porque vale más la salvación que una sanidad. Todos los personajes que fueron sanados en la palabra, en la Biblia, Lázaro que fue resucitado, la mujer de flujo de sangre, la otra y la hija de Jairo que fue resucitada también, el siervo del centurión, hay muchas personas que fueron sanadas, pero ¿qué pasó después con ellas? Tuvieron que morir, porque este cuerpo tiene que desgastarse y tiene que morir, ¿sí? Pero lo más importante para el Señor es la salvación. Amén. Por eso usted, si está sufriendo una situación así, dele gloria a Dios,
Mire que el apóstol Pablo le oró a Dios 3 veces, porque él tenía un aguijón en su carne. Y él dice ahí en esa carta, 3 veces le he orado a Dios para que me quite este aguijón, esta situación. Un siervo que pasaba por un lado y que aún con la sombra sanaba a las personas, que oraba en otros lugares y se sanaba a muchas personas. Y él le pedía a Dios por algo personal y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esa fue la respuesta que le dio Dios a Pablo. Dios le pidió que lo sanara, le dijo, bástate mi gracia. Dios puede obrar el milagro en tu vida. Y desde ahora empieza a darle gracias a Dios porque Dios lo está haciendo. Dios no se ha olvidado de ti. Dios está en el asunto, hermano. No crea que Dios lo tiene olvidado, lo tiene ahí en espera. Tenga paciencia que el Señor está obrando. Primero Él empieza ¿desde dónde? Desde nuestro corazón, ¿sí? Para que se refleje en lo exterior. Amén. Les doy otro ejemplo de mi vida personal. Cuando empecé a orar por el pastor, porque él estaba pasando una situación difícil, salió de su casa por causa del evangelio, le tocó salir de su casa y le tocó vivir en la iglesia y poner como una carpa así en la iglesia y dormir en esa carpa. A veces unos jóvenes lo acompañaban, fue una situación difícil para él y yo le clamaba al Señor por esa alma. Nosotros todavía no teníamos nada, solamente éramos hermanos en Cristo. ¿Y sabe qué respuesta me dio el Señor? Yo me acuerdo que en Romanos, yo abriendo la palabra, porque en ese tiempo uno buscaba profecía de la Biblia, más que de las personas, venga profeta, hábleme aquí al oído. No, uno iba a la profecía de la Biblia. Y el Señor, ¿sabe qué me respondió? Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y todavía me acuerdo, esa palabra me confrontó. Así me dijo el Señor cuando yo le pedía por la salvación de él. Y el Señor me dijo así, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. O sea que el trato para él fue duro. Y desde el principio fueron 7 años de desierto para él. ¿Sí? Dios lo trilló duro, pero ahí está, para la gloria del Señor. ¿Sí? Así Dios puede hacer contigo o está haciendo contigo. No pienses que si estás pasando un trato duro es que Dios no te ama. Antes Dios está interesado en ti, porque la disciplina del Señor es favorable para nuestro crecimiento espiritual. Y si el Señor le dijera eso también a usted, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, ¿usted qué le diría al Señor? Debemos tomar el ejemplo de Pedro, que le dijo al Señor, ¿a quién más iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? O el ejemplo de Job, que le dijo al Señor, si Jehová me matare, en él esperaré. Así tú me mates, Señor, en ti esperaré, detrás de ti estaré. En esa actitud debemos nosotros enfrentar las cosas. Amén. Entonces, mire todo eso, lo que puede afectar a nuestro crecimiento. Otra situación es que a veces no sabemos compartir con los demás, no sabemos relacionarnos con los demás hermanos, ¿sí? Porque todos tenemos diferente carácter. Y el Señor nos daba el ejemplo del cuerpo de Cristo, que no todos son ojos, no todos son boca, no todos son manos, pero somos el cuerpo de Cristo donde Él es la cabeza. Amén. Hay unos hermanos que hablan más fuerte, hay otros hermanos que hablan más suave. Hay unos hermanos que tienen el carácter muy rígido, otros que con nada lloran, ¿sí? Y por esa situación también nosotros podemos desanimarnos de la fe. En la palabra de Dios también encontramos una situación parecida con los discípulos de Jesús. Por 3 años al Señor Jesucristo le tocó enseñarles, formarles, que aprendieran a convivir entre ellos. Y encontramos esa situación en el libro de San Juan, en el capítulo 21. Vemos aquí una situación que se presentó. Ay, que Dios nos ayude. A veces pasa, hermanos, en medio de la iglesia, como ovejitas,
A veces las ovejitas se muerden, se comparten las pulguitas o las garrapatas, se patean. Así son las ovejitas, ¿sí? Pero tenemos que aprender a convivir, amén. A no mantener siempre con ese genio muy fuerte, muy boleado, sino más bien ser apacible, ser manso y humilde de corazón, saber responder, amén. Mire lo que pasó en el capítulo 21, versículo 20. El discípulo amado, dice aquí, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Tremendo. ¿Sí entendió la situación que se presentó? Ahí estaba hablando Juan, el mismo que escribió el libro, por eso el título, El discípulo amado. No es que era el preferido de Jesús, sino que el carácter de Juan era más dócil. Usted se lee las cartas de Juan y él empieza diciendo, hijitos, hijitos míos, tenemos abogado, cuando pecamos tenemos abogado para con el Señor, que es Jesucristo. O sea, hablaba de una manera muy dócil. Pero un Pablo decía, Gálatas insensatos, comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne, él era más fuerte. Pedro también era de carácter fuerte, ¿cierto? Y resulta de que en esta situación, Pedro le preguntó a Jesús, ¿y este qué? O sea, ¿de qué se las pica a este otro? Porque como estaba más cerca de Jesús y le recostaba su cabeza en el hombro a Jesús, sí era muy tierno. Aquí se despertó como ese celo entre Pedro y Juan. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Le dijo, ¿y tú qué? Sígueme tú. Si yo quiero que él quede hasta el fin, ¿qué te pasa a ti? Sígueme tú. Así le dijo el Señor a Pedro, y con eso le bajó los humos y lo cumplió. Porque ¿quién fue el último que escribió el último libro? El apóstol Juan. Sí, el Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. El Señor cumplió su promesa, ¿sí? Mire que hay situaciones que pueden hacer que nos notemos inmaduros espiritualmente. Que porque una persona está liderando un ministerio en la iglesia y porque es esa persona el líder, entonces yo no me involucro en el servicio. Si cambian al líder, yo me involucro en el servicio. ¿Usted cree que eso es de una persona madura en la fe? No. Nosotros tenemos que aprender a que tenemos todo lo que Dios nos ha dado, esos talentos, esos dones, son para ponerlos a disposición de la obra de Dios. Amén. Otra situación que podemos estar sufriendo es el doble ánimo. Y en Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El doble ánimo. Hoy estamos con el ánimo de servir, mañana no. Hoy estamos con el ánimo de orar y mañana no. El doble ánimo. Una persona que se considera madura en la fe no se deja llevar por el doble ánimo, sino que sabe de que debe orar, debe congregarse, debe servir, debe obedecer. Amén. No es un sentir, sino una responsabilidad que tenemos con el Señor. Amén. Y algo que les digo, iglesia, un consejo que les doy a todos en general es que cuando usted se sienta confrontado con la palabra, ¿sí? Cuando usted sienta que esa palabra le lastimó esa herida, como el alcohol cuando cae en la herida, así usted sintió que le ardió, no piense que es que se le quiere regañar injustamente, sino que tome cada exhortación, cada palabra, cada llamado de atención, tómelo como un desafío personal, ¿sí? Como un desafío personal con el cual usted se va a sostener y va a decir, yo puedo con esto. Amén. Yo puedo con esto. Que usted no le dé dolores de cabeza al Señor, ¿sí? No le dé como más problemas al Señor, sino que
dé soluciones. Amén. Que dé soluciones. Señor, aquí estoy con todo y flaquezas, con todo y fallas, con todo y mi carácter, pero aquí estoy. Soy incondicional para ti. Esa es la actitud que nosotros debemos tener para con Dios. ¿Cómo va a tomar usted la exhortación? Como un desafío personal. Si usted se sintió que la palabra le cayó a usted, es porque Dios te está desafiando, porque quiere usarte. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 15, vamos todos a la palabra, Juan 15, habla sobre la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Él es la vid verdadera, y nosotros somos esos pámpanos. En todo lado de la palabra usted va a encontrar ese significado del crecimiento, del reverdecer, del fructificar. Recuerde la higuera, que el Señor estaba buscando fruto en la higuera, ¿y qué pasó? No encontró fruto y esa higuera se secó porque Dios la maldijo. Entonces el Señor está pidiendo de nosotros también que dejemos de ser estériles en la fe, que dejemos de marchitarnos por situaciones que nada tienen que ver con el caminar en Dios. Nos dejamos marchitar por algo tan liviano, tan superficial, sin importancia, porque queremos a veces imitar al mundo en sus afanes. Se viene una temporada fuerte que es la de diciembre. ¿Por qué? Porque ya es el tiempo del materialismo, ya es el tiempo del consumismo, del que compremos, del que tengamos, del que trabajemos para poder comprar y adquirir nuevas cosas. Y si no tenemos esa facilidad de adquirir nuevas cosas, eso también hace que uno flaquee en la fe, se desanime, ¿sí? Porque queremos seguir con la corriente de este mundo, sabiendo de que lo que Dios nos ha dado, con eso debemos vivir contentos, amén. Contentos con lo que tenemos, dice el Señor. Dios nos va a dar más y vamos a ir avanzando a más, vamos no de más a menos, sino de menos a más. Dios nos va a ir prosperando en muchas cosas, pero no es con afanes, amén, porque nuestro tesoro no está en la tierra, sino ¿dónde? En el reino de los cielos, amén. Entonces, así como dice la palabra de Dios, Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. El que da fruto, ¿qué pasa? Dios lo limpia para que siga dando más fruto. Pero el que no da fruto será cortado y echado al fuego para que arda. Estas palabras son confrontantes, ¿sí? Nos deben confrontar la palabra y debemos nosotros meditar y avanzar. Oremos para que se vaya todo estancamiento espiritual de nuestras vidas. Así como el que siembra espera cosecha en un tiempo determinado. Si pasa ese tiempo determinado, dice, no, perdí la inversión en la cosecha, ya la perdí porque ya pasó el tiempo. Estoy no generando ganancias, sino pérdida. Así también en nuestra vida espiritual puede pasar, de que no estamos ganando, sino que estamos perdiendo, porque ya no estamos viviendo el poder del Evangelio como tal, sino que estamos viviendo una vida religiosa. Y Dios no quiere eso, Dios no quiere multitudes religiosos, Dios quiere personas que han cambiado su vida, que se han determinado por Cristo y que han muerto al pecado, amén. Así que te invito a que te pongas en pie en esta mañana.